Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Pues gracias por acompañarnos en esta larga noche de museos, esta quinceava larga noche de museos. Pues desde la carrera de antropología y arqueología, particularmente el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, ha organizado una serie de actividades que cierra con este conversatorio sobre aportes desde la Amazonía, ¿no? Desde el campo de la arqueología o la antropología. Estamos aquí felices de compartir este espacio con el doctor Bernardo Rosso, con el maestro Alejandro Barrientos, pues colegas, profesores de la carrera muy estimados también en el campo académico. Hola, Ver, hola, Ale, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Quizá podríamos pues empezar con Ale. Ale nos tiene una propuesta por ahí para iniciar y desde ese punto de vista quizá arrancar esta conversación en realidad, ¿no? Que esperamos tener con la gente y si la gente que nos está viendo también nos puede escribir en el Facebook para poder interactuar con ellos. Muy bien, buenas noches, Juan. Buenas noches, Bernardo, Wendy del instituto, a todas quienes nos están siguiendo en esta actividad dentro de la larga noche de museos, esta actividad del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas. Bueno, en realidad nosotros queríamos ahí como darle una vuelta a esta propuesta del conversatorio para hablar de cómo la Amazonía ha ido contribuyendo o se han generado contribuciones al campo de la antropología y la arqueología. Para eso, yo partí de un breve recuento, un poco, digamos, de una historia de la antropología desde esa contribución de la Amazonía. Recordemos, primero es una generalidad, no está de más, ¿no? La Amazonía pensada como una macroregión en Sudamérica, ¿no? Que va a abarcar a 8 países de, de Sudamérica, que tiene tanto una definición ya sea por una cuenca hidrográfica o por cuestiones más relacionadas con la biodiversidad, la geografía, incluso algunas de esas divisiones también tienen que ver con aspectos más político-administrativos. Entra en un primer momento, hacia principios del siglo XX, en el campo de la etnografía, a partir de la emergencia de etnografías clásicas que son fundamentales para la tradición etnográfica dentro de la antropología. Estamos pensando especialmente en los trabajos de Erland Nordenskjöld, de etnógrafo sueco. Es muy influenciado por el difusionismo alemán, que va a generar uno de los aportes más interesantes o los trabajos etnográficos más interesantes que van a posicionar un poco la Amazonía precisamente en ese campo de la etnografía clásica, ¿no? Incluso con el Museo de Gotemburgo, que va a tener un importante registro y colección de bienes culturales provenientes precisamente de esta región amazónica. Asimismo, ¿no? Como Nordenskjöld, que trabajó también en el campo arqueológico, las primeras investigaciones arqueológicas en la Amazonía se van a dar allá por el 1914, sus investigaciones en torno a las lomas artificiales van a ser aspectos claves. Está también Alfred Métraux, suizo-argentino, discípulo de la Nordenskjöld y de otros polos conocidos como Paul Rivet, que van también a seguir con esta tradición etnográfica, ¿no? Otros nombres, como Karin Hissing, una de las primeras etnógrafas alemanas, también que va a realizar un trabajo fundamental en lo que podrían llamar la Amazonía boliviana, el norte de La Paz, población tacana, que viene acompañada más de una riquísima contribución, digámoslo, pictográfica o de dibujos, a su esposo Albert Hahn, y otros nombres por ahí más en el Chaco, como Bratislava Susnik, Rafael Karsten, que van a ser de las primeras personas que empiezan, etnógrafos, etnógrafas, a generar información sustancial desde estas regiones de las llamadas tierras bajas. Entonces, un primer momento, digamos, de este aporte de esta Amazonía es en el campo de la etnografía. Casi paralelamente, y en un segundo momento, podemos decir, se da
dentro de la corriente de la ecología cultural, y un proyecto ambicioso de Julian Stewart, antropólogo norteamericano, que va a elaborar el Handbook of South American Indians, el manual de los indios sudamericanos, donde va a distinguir, va a hacer una distinción que va a ser importante porque va a provocar una ruptura muy fuerte en la tradición etnográfica y antropológica de esta región. Que este Handbook of South American Indians, que va a estar además delegado a diferentes personalidades de ese tiempo, entre ellos está precisamente Alfred Metro, va a desarrollar uno de los tomos dedicados a las civilizaciones andinas, de Andean Civilizations, y otro a las The Rainforest Tribes, las tribus de la selva húmeda, de la selva tropical, que sería más bien esa región dedicada a la Amazonía. La ecología cultural, decíamos, va a tener una influencia determinante porque va a provocar esta división entre unos Andes civilizados, ¿no? Unas sociedades complejas con el desarrollo del Estado, y unas tribus selváticas, principalmente pensadas en términos de cazadores, recolectores, que no han logrado, digamos, desarrollar una organización compleja, Estado, etc., ¿no? Y eso va a marcar un derrotero muy fuerte que hasta ahora lo heredamos, ¿no? Esta división entre las tierras altas y las tierras bajas viene precisamente de esa influencia de la ecología cultural, de la cual también han heredado gente de la arqueología, Betty Measures, Lafra, principalmente, que van a estar dentro de esa tendencia y van a hacer los primeros estudios, bueno, no son los primeros, pero van a desarrollar estos estudios arqueológicos en esta región, ¿no? En un tercer momento ya hablaríamos del estructuralismo y especialmente la obra de Lévi-Strauss, ¿no? Para quienes están más afines al campo antropológico y no solamente este campo, es muy conocida la obra de Claude Lévi-Strauss, etnólogo francés, fundamental en el estructuralismo, que su obra emerge precisamente del trabajo de campo en la Amazonía. O sea, especialmente es una de sus obras más constantes, las mitológicas, ¿no? Un compendio de 4 tomos en torno a las mitologías amerindias, está centrado en el trabajo en la Amazonía, en las tierras bajas, ¿no? E incluso algunos textos que continuarán en su trabajo a partir de sus investigaciones, incluso desde sus primeros trabajos como Tristes Trópicos, realmente con los Bororó, la Amazonía brasilera, justamente en esa región, desde el Pantanal, entre la Amazonía y el Chaco, fundamental igual para pensar la antropología desde la Amazonía. Y ya desde finales del siglo XX van a ser los trabajos de Philippe Descola, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, y los trabajos de Eduardo Viveiros de Castro, la Amazonía brasilera, los que han derivado en otra corriente y más actual, la llamada el perspectivismo amazónico en primer momento, luego el perspectivismo amerindio, ¿no? Con Philippe Descola, una tendencia postestructuralista, y ya más con Viveiros de Castro, el planteamiento de un multinaturalismo, que igual emergen del trabajo de campo en la Amazonía. Y de ahí derivarán una serie de estudios de Solce Lima, Vilaza, Eduardo Com, muchos otros que mencionar, que justamente sus trabajos, la etnografía que van realizando dentro de esta línea del perspectivismo, el multinaturalismo, el neoanimismo, van a venir precisamente de la Amazonía, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí identificamos muy rápido 4 momentos: uno la etnografía clásica, otro la ecología cultural, el estructuralismo, o al menos la antropología estructuralista de Lévi-Strauss, y el perspectivismo amerindio, también llamamos multinaturalismo, que es fundamental para pensar la apertura ontológica en la antropología, emergen o tienen como fuente etnográfica, como lugar de enunciación, pues la Amazonía. Entonces, vemos cómo no es poco, no es menor el aporte de la Amazonía, de las tierras bajas, al desarrollo mismo de la antropología. Entonces, desde ahí, un poco desde este recorrido, ¿no?, de estas corrientes y de lo que estaríamos un poco en un debate más actual, que es esta apertura ontológica en la antropología, vemos que tiene ese
ese trasfondo, ese lugar, ¿no? De donde emerge todo este conocimiento, la Amazonía. Entonces, desde ahí, por ahí podemos empezar un poquito a ver algunas tendencias, líneas, que es interesante en eso, ponerlas en debate. Uno, ¿no? Solo para cerrar un poquito este detonante. Superando esta división que decíamos que es bastante arbitraria de la ecología cultural entre Andes y Amazonía, como dos mundos, ¿no? Diferentes, que hay que pensarlos separados, que están ahí escindidos, y pensarlos más bien como continuums, como espacios de intercambio, de encuentro, de relaciones. Otro, pensar la Amazonía también en ese sentido plural, heterogéneo, ¿no? A veces hay una imagen muy, digamos, de postal, de una forma de pensar, de imaginar la Amazonía, cuando tenemos pues múltiples regiones, ecorregiones, ¿no? Una diversidad de actores, de entidades, de lugares, etcétera, ¿no? Y otro, entonces, también la Amazonía, más allá de un objeto, digamos, de estudio o de un campo de estudio, sino también de un lugar vivo, de un lugar donde también están emergiendo relaciones y otros conocimientos que están entrando en debate, en discusión, como por ejemplo el conocimiento antropológico, arqueológico. Esos eventos creo que son claves para también tener en cuenta esos cuidados, y desde ahí les invito a que podamos un poquito detonar esta conversación. Muchas gracias, Ale, pues muy completo el panorama también, ¿no? Y bueno, a partir de esto, yo tengo algo que me parece como interesante de la, digamos, de la discusión sobre Amazonía, es que o sea, estos cambios que tú nos vas diciendo, Ale, también son cambios teóricos, digamos, desde los puntos conceptuales de acercarnos a la Amazonía, pero también metodológicos, ¿no? O sea, creo que hay otras maneras, otras formas que están encontrando los y las investigadoras de entrar a la Amazonía, y creo que ahí todo lo que es el campo ya de los estudios ontológicos nos permite no solo reflexionar a nivel quizá conceptual, sino también metodológico, ¿no? Y creo que ahí hay creo, un gran aporte en lo que ahorita se está viviendo desde los aportes de la Amazonía. Y, y bueno, ahí el laboratorio de estudios ontológicos que están construyendo ustedes, me parece que de alguna manera permite que desde la carrera de antropología de la UNSA se pueda abrir o se pueda ingresar a este campo de discusión, ¿no? Que no es solo, digamos, teórico o conceptual, sino también es un campo metodológico. Creo que eso me parece interesante. No sé, ver tú qué piensas al respecto. Sí, buenas noches para todos, todas, y gracias también por el espacio. Me parece una maravilla tener esta oportunidad para intercambiar ideas. Espero se considere que no es que estamos procurando llegar a ideas exhaustivas y súper profundas, porque el tiempo no nos va a permitir, pero sí podemos honrar, digamos, la oportunidad para despertar un poco el interés de quienes nos van a escuchar. Un saludo muy especial a toda la virtual audiencia, ¿no? Pero también llamar la atención a estas cuestiones que creo que son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, yo celebro mucho de corazón que haya este planteamiento que sea reconocer la contribución de una macroregión a la antropología y la ciencia social, y no al revés, ¿no? Porque siempre se ha entendido que la ciencia social está, digamos, su razón de ser es permitirnos comprender un contexto, ¿no es cierto? Y creo, nosotros, bueno, estamos discutiendo eso bastante en el laboratorio, por ejemplo, y con muchos otros colegas también, la importancia de reconocer cómo es el contexto lo que debe enseñar y debe nortear el camino para el desarrollo de la teoría y de la metodología. Y esa es una maravilla, ¿no? De recordarlo y reconocer su importancia, ¿no? Entonces, celebro mucho, decía, que nuestra discusión va en torno de poder verificar cómo algo así como la Amazonía está demandando nuevos tratamientos, nuevos abordajes, nuevos debates, porque ya se ha puesto en evidencia que entenderla a partir solamente de alguna de las tradiciones investigativas de la antropología y la arqueología
podría ser un campo limitado en algunos aspectos, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es, y necesito hacer esta aclaración al inicio, no es que voy a destacar cosas que son de exclusividad de la Amazonía, ¿no? Y más bien, muy a tono a lo que dice Alejandro y nuestras preocupaciones de varios docentes en la carrera, es reconocer cómo no ha habido desarrollo de estos temas en Amazonía de manera autónoma y marginal de lo que ha pasado en los Andes y viceversa, ¿no? Entonces, básicamente la propuesta es ya de entrada decir que probablemente toda la renovación, toda la contribución de Amazonía debe también considerarse desde los Andes para una renovación constante e innegable de la antropología, ¿no? Eso para empezar. Y sí, no te equivocas, Juan, toda renovación teórica viene de la mano con una inevitable renovación metodológica, ¿no? Eso por un lado. Después, yo tengo la impresión, para abrir un poco ya el tema más de una manera más concreta, yo tengo la impresión de que todo este percurso que ha descrito tan lindo Alejandro ahorita, y que deviene en nuevas tendencias, debates, discusiones, investigaciones, énfasis, todo eso, me animo a decir que desde la Amazonía tiene un fuerte espíritu posthumanista. Yo destacaría eso muy vinculado al tratamiento teórico y metodológico de estas líneas de discusión, como es el perspectivismo, el llamado neoanimismo, o incluso el neomaterialismo. Ahorita voy a explicar algunas cosas al respecto, pero que puede estar planteando cuestiones muy, muy importantes, posthumanas, en el sentido de superar el humanismo de las tradiciones disciplinadas y académicas de la ciencia social en general. Para decirlo de otra manera, parece que hay un énfasis que ha logrado un fuerte impulso desde la Amazonía en superar el antropocentrismo de las ciencias sociales a la hora de comprender los fenómenos que definen a la humanidad, lo humano, lo cultural, lo social, etcétera, etcétera. Y eso creo que vale la pena destacar, vale la pena discutir, profundizar y todo eso. Y siempre con su contrapunto, que es maravilloso, con Tierras Altas, ¿cierto? Así como ha habido esta efervescencia y unas nuevas discusiones hace ya más de 20 años con esto del perspectivismo multinaturalista y qué sé yo, y todos los elementos que lo contienen, pues también hay que reconocer que hoy por hoy se está hablando de la pertinencia de varios de sus elementos, no solo en los Andes, ¿no es cierto?, para hablar la posibilidad de un multinaturalismo andino o un animismo perspectivista andino, sino también en Mesoamérica, en el norte, los pueblos del norte, en la Siberia, etcétera, en África, en la India, en Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es de ahí que puedo destacar eso, ¿no? Al parecer ha habido una preocupación, ya desde los años 70, yo podría decir, una preocupación de la insuficiencia de los modelos teórico-metodológicos de la antropología clásica a la hora de, como decían varios autores, ¿no? Como fue el caso de Charles Seeger, Damata y Viveros de Castro, que en el 76 decía, es insuficiente importar modelos, sobre todo en el estudio de parentesco, de la sociedad, etcétera, modelos que fueron construidos teóricamente para explicar lo que pasaba en África, por ejemplo, y traerlos acá casi nuevitos para explicar lo que es Amazonía o ocurre en Amazonía. Entonces ya desde el 76 comenzó a efervecer una preocupación de que lo que pasa en Amazonía debería ser explicado, entendido, estudiado en sus propios términos. Y eso creo que ha sido maravilloso, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, dar una continuidad a esta discusión para verificar de qué manera y en qué términos hubo este planteamiento en los Andes. Y estoy seguro que lo hubo, ¿no? Pero sería lindo ya, digamos, dejar para una futura agenda una discusión parecida, ¿no?
Bueno, por un lado eso, ¿no? Entonces, un posthumanismo que puede estar dirigido a plantear una nueva antropología. ¿A qué se refiere? Y no estoy hablando de un título que ahora lo vamos a encontrar en las publicaciones, en los libros y tal, pero sí entender un giro fuertemente epistémico que nos permita asumir una antropología y una arqueología que esté en condiciones de asumir la complejidad de la vida. ¿Y a qué me refiero? Y con esto termino esta breve intervención por esta vez. Me refiero a que la antropología pueda abarcar con seriedad y rigurosidad, sin ningún problema, áreas que han sido destinadas a otras disciplinas. Por ejemplo, geología, geografía, botánica, biología, por decir algunas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha puesto en evidencia con bellísimas evidencias etnográficas, muchos trabajos de muchos años de duración y de profundidad, cómo hay la necesidad de entender lo humano más allá del Homo sapiens. Es decir, entender la realidad que caracteriza la humanidad en su verdadera magnitud y complejidad, que incluye todas otras formas de vida, no solo humanas, sino también más que humanas. Y eso ya abre un campo a varias otras cuestiones que más adelante voy a comentar. No sé qué dicen. Gracias, Ver. Ale, o sea, tú también puedes interrumpir para que no venga solo directo a mí. Si también tú quieres generar ahí un cruce, no hay ningún problema. Yo tengo algo en lo que has dicho, Ver, que me parece interesante profundizar. No sé si el Ale o el Ver quisiera como profundizar, que es el tema del poshumanismo, ¿no? Que creo que es un campo que se abre, pero a la vez a mí sí me interesaría saber cómo ustedes lo van definiendo, cómo lo entienden ese poshumanismo, que claro, desde mi punto de vista no solo habla de cuestionar lo humano por sí mismo, sino quizá cuestionar esta idea del humanismo que viene desde el Renacimiento, ¿no? Desde esta construcción del Renacimiento que va a ir construyendo como toda una visión desde Occidente sobre qué es eh, O sea, ahí se lo congeló. humano. Pero sí me gustaría saber cómo ven Ya. no sé si, cómo entienden este poshumanismo. Ya, sí, justamente el humanismo hay que ubicarlo en un momento histórico, ¿no? Y como bien mencionaba Juan, tiene que ver mucho con el Renacimiento, ¿no? La época ahí en la Europa occidental, especialmente, ¿no? Hacia el siglo XV, XVI, donde justamente hay un cambio, ¿no? Un giro muy fuerte en lo que estaba pasando, y el humanismo es básicamente eso, colocar al ser humano como el centro de explicación del mundo, ¿no? Es el centro del mundo. Eso tiene que ver mucho incluso con otro perspectivismo, que en este caso es el perspectivismo cartesiano, ¿no? La perspectiva euclidiana, que pone, ¿no? Dentro de la historia del arte, lo vamos a identificar, pone al ojo humano como el centro del mundo, ¿no? Y lo que es visto por el humano es la realidad, y de ahí viene un poco esta idea también de la perspectiva euclidiana, ¿no? En el Renacimiento, además, y con toda la influencia ya de René Descartes y el discurso del método, se va a producir una gran ruptura, ¿no? Y justamente uno de estos autores que mencionamos, Philippe Descola, habla de la gran división, que es la ruptura entre cultura y naturaleza, ¿no? Es una ruptura ontológica, donde entonces va a delegar a todo ese ámbito objetivo, externo, que va a ser el campo de la naturaleza, y todo ese plano subjetivo, interno, el campo de la cultura. Y esto también hace la división entre cuerpo y mente, entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces, es fundamental, y precisamente el humanismo después incardina todos estos aspectos, toda esa ruptura ontológica, ¿no? Entonces, al hablar de un posthumanismo, entonces también estamos, de alguna manera, repensando esas bases del pensamiento racional moderno, mecanicista, que explica todo en términos de cultura, naturaleza, sujeto, objeto, etc., ¿no? Y que en la antropología, evidentemente esto ha heredado imponer, ¿no?
al ser humano como el centro de explicación de todo, ¿no? Y todo pasa a partir del humano, de lo que hace, de lo que define, de sus prácticas, de sus representaciones, de sus sistemas simbólicos, de creencias, etcétera, ¿no? Entonces, un poshumanismo trata de salir de eso que también se ha llamado, ¿no?, el antropocentrismo, pero de ir más allá de todo esa herencia, digamos, ¿no?, de ideología, de toda esa ruptura que viene con el Renacimiento, con la modernidad, ¿no? Entonces, hablar de un poshumanismo es también, entonces, es empezar a entender, lo que ya mencionaba, ver la complejidad de entramados en los cuales el ser humano es uno más de esos puntos, de esas conexiones en unas redes más complejas, ¿no? Entonces, la antropología ya pasa de ser esta definición muy etimológica, ¿no?, el estudio del hombre, digamos, ¿no? Además, un hombre así muy, ¿cómo se llama esto, no? Muy masculino, muy varón, ¿no? Muy en género, a hacer, ¿no?, un estudio de relaciones entre sistemas de vida, por ejemplo, ¿no? Y por eso esta idea es muy importante de una antropología de la vida, que empezamos a hablarla, ya la planteó también Tim Ingold, un antropólogo británico, la plantea Eduardo Kohn, que ha hecho estudios justamente la Amazonía ecuatoriana, Cohen de Munter, también, ¿no?, otro antropólogo belga que trabaja en Chile y en los Andes, en estas zonas de frontera. Entonces, esta antropología de la vida trata de ver precisamente esos entramados, dentro de los cuales el ser humano es uno más. Y de hecho, ¿no?, parte por la pregunta, ¿qué es humano?, ¿no? En vez de partir por lo humano como algo ya dado, como un supuesto dado, ¿cómo se está constituyendo, cómo se construye lo humano? Que no es lo mismo que hablar de personas, ¿no? Y hay, por ejemplo, los estudios en la Amazonía son interesantes sobre la constitución de la persona, porque vamos a encontrar que precisamente no siempre está definido en términos de lo que entendemos como humanos, o aquellos que probablemente desde esta visión racional moderna son clasificados todos como humanos, pues veremos que en otras sociedades no necesariamente van a ser todos considerados bajo esa misma idea de lo humano, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de un posthumanismo. Yo complementaría, si me permite, Juan, con lo siguiente, ¿no? Que no trae consigo un proyecto de repensar o, si quieres, deconstruir y reconstruir una idea de la humanidad o otra forma de adornar, por decir así, una ciencia social que trate sobre lo humano. No, en absoluto. Sí trae consigo la necesidad de repensar, de replantear, de descubrir fundamentos ontológicos en la historia de la ciencia social con este tipo de problemas antropocéntricos y todo eso. Pero yo añadiría el que viene también de la mano la necesidad de desplegar la atención sobre el mundo no humano y el mundo más que humano. Y esto en términos de investigación. ¿A qué me refiero? A que yo, y este es un criterio muy de lo que estamos trabajando en este momento, no tiene por qué ser así ley general ni nada, al menos así lo estamos entendiendo, que un proyecto posthumanista en antropología, sin ir más lejos, incluye la necesidad de un abordaje de tratamientos, varios abordajes, que tengan que ver con la capacidad de poder interactuar con otros actores sociales que no son humanos, pero ojo, son sociales, ¿no? ¿Por qué son sociales? Porque son parte constitutiva de entramados de muchas relaciones y prácticas, intenciones inclusive, latentes, que están ahí, que son innegables, ¿no? Eso, por ejemplo, ha derivado en la necesidad de profundizar, y ahí tu cuestión, tu comentario de hace rato, Juan, en formas, en mecanismos, procedimientos de investigación ya en términos transespecie y multiespecie. Imagínense ustedes desplegar una investigación antropológica que pueda efectivamente, y no voy a exagerar, esto no es una metáfora ni caricatura, puede efectivamente entrevistar a una planta, entrevistar un curso el curso de un río, entrevistar lo que se reconoce como el espíritu de un lugar, de una montaña, entrevistar la montaña, ¿cierto? Es decir, desplegar nuestra atención para la famosa recolección de datos
de otras formas de vida que nos van a ayudar a entender la complejidad de lo que hace al humano y no solo de lo que hace el humano, ¿no? Entonces, es así que estamos entendiendo el posthumanismo. Y por supuesto, el tercero y último comentario, que tiene que ver con que un posthumanismo no interpela la posibilidad de seguir estudiando lo humano, en absoluto. No es abandonar lo humano para ponerse a estudiar otras formas de vida, no. Repito acá que va a implicar poder asumir la complejidad de la vida misma, que está construida, que está co-construida, mejor dicho, por humanos, no humanos y más que humanos, ¿no? Eso. Genial, genial ver. Yo tengo una duda y en ese punto sobre estas investigaciones, digamos, multiespecie. Si es que yo por donde las entiendo, no sé si me equivoco, es, surge el perspectivismo, ¿no? Y el perspectivismo nos permite eh, conocer o por lo menos tener la conciencia, digamos, de que pueden haber más personas en la vida social, ¿no? Más allá de los humanos, pueden haber otros seres que van a estar alrededor nuestro. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, la, la investigación que va a girar en torno, por ejemplo, la importancia como persona de las armas, ¿no? Y eso es como una locura. Me estoy acordando del texto de Santos Granero, ¿no? Cuando él va a decir que los rifles para digamos, una comunidad en la Amazonía peruana tiene una vida, ¿no? Entonces no puede, digamos, el rifle y la persona no están, o sea, son dos sujetos, digamos, de alguna manera, ¿no? Son dos personas que están en la vida. Ese es un texto temprano, digamos, que del perspectivismo, de este otro cambio de puntos de vista, pero yo ya desconozco en qué está, por ejemplo, la discusión de lo multiespecie en la actualidad. ¿Es una continuación del perspectivismo? ¿Debate en algún punto cuestiona el perspectivismo? ¿En qué está un poco la discusión sobre la multiespecie en este momento? ¿Puedo? Mira, es bien importante lo que estás preguntando porque creo que en estas discusiones hay que tomar ciertos cuidados. Yo no creo que esto, digamos, de los estudios multiespecie son derivados del perspectivismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tengo la impresión de que ha habido el surgimiento de un perspectivismo en medio de múltiples otros esfuerzos teóricos por interpelar ciertas epistemes en la ciencia social que son herederas del pensamiento moderno occidental. Eso, ¿no es cierto? Entonces vas a encontrar muchos autores y autoras que no se consideran perspectivistas, inclusive que no se consideran, digamos, vinculados a estas discusiones ontológicas, pero sí que han contribuido maravillosamente en esta línea, ¿cierto? Y inclusive vamos a encontrar autores y autoras desde los años 70 con esto, inclusive fuera de Amazonía. Entonces, ¿a qué me refiero? Que creo que nosotros tenemos la misión de también saber leer ese entramado, ese panorama, esa constelación de muchos otros trabajos y esfuerzos investigativos que quizás no han pasado por la alfombra roja, ¿no es cierto?, pero que de repente han contribuido maravillosamente a estas discusiones. Entonces, te podría decir yo que han habido preocupaciones multiespecie en diferentes autores, en diferentes énfasis y tradiciones que de repente podemos encontrar cómo y hasta qué punto coinciden en varios de sus postulados, digamos, ¿no? Inclusive, digamos, contribuciones como Donna Haraway, como Bruno Latour, etcétera, que provienen de otras discusiones también, han bebido de las discusiones que se han originado en Amazonía, pero que están derivando hacia otras cuestiones igual de importantes, ¿no? Entonces, para resumir esto, ¿no? Creo que sería errado creer que hay como un único punto, llamemos perspectivismo, que lo ha generado todo, punto número uno. Y punto número dos, es más, el que siempre repito yo, que haya una sola persona
que haya engendrado, digamos, todo esto por su alta genialidad. Hay mucha tendencia de decir que es Eduardo Viveros de Castro el que reventó con todo y la rompió, y no es así. Cuando estudiamos, digamos, desmenuzando sus contribuciones, podemos encontrar múltiples influencias de las cuales ha bebido, como el propio Deleuze, ¿no ve? Asimismo Marilyn Strathern o el propio Roy Wagner, que ya estaban escribiendo estas cuestiones hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, simplemente un cuidado para no centrarnos en aquello, ¿no? Entonces, el trabajo multiespecie, yo creo que sí ha cobrado mucha fuerza en la última década, digamos, sobre todo al descubrir que era insuficiente explicar lo cultural, lo social, lo político, lo económico, en fin, todo esto, a partir de lo que podría entenderse como los imaginarios, las representaciones, los sistemas simbólicos, los sistemas de creencia que están en la cabeza de los Homo sapiens sapiens. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, y con esto cierro, que ha sido maravilloso descubrir que lo que nosotros seguimos entendiendo como naturaleza, todas estas formas de vida que rodean al ser humano, tienen la misma capacidad de representarse el mundo, de construir sistemas simbólicos, por ende, de comunicarse, de hacerse una representación de nosotros mismos también y de ellos mismos también. Entonces, ahí que está un verdadero desafío que encuentro hermoso y muy creativo de poder comprender aquello, ¿no? Es decir, que tiene un impulso muy animista, que significa reconocer que animales, plantas, cerros, minerales, lagunas, agua, viento, lluvia, truenos, rayos, tienen de por sí una memoria, tienen cultura, tienen capacidad de conciencia, tienen subjetividad, tienen afecto, tienen pataletas, berrinches y, en fin, tienen guerra, tienen autoridades, tienen chamanes y fiestas, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Los tratamientos que han ido desarrollándose en términos multiespecie son variadísimos, ¿no? No hay una sola línea, no hay un solo énfasis, ¿no? Hoy en día se está estudiando la interacción entre humanos y hongos, entre humanos y bacterias. Salió también la importancia de hacer estudios con todo el mundo viral, de los virus, que es una forma de vida, por supuesto, que está afectando hoy por hoy nuestra vida, así como también la relación con los caballos, los elefantes, y lo más radical que celebro mucho es la relación entre humanos y entidades más que humanas, como son los ataquilas, como son los dueños del monte, como son incluso las huacas o los espíritus de los difuntos, ¿no? ¿Qué dice? Ahí yo haría un par de apuntes más. Puede, en momentos quizás, ¿no?, sonar a que ahí en la antropología como que se está desviando, por decirlo así, a otros campos, digamos, ¿no?, que serían más propios quizás de la etología, por ejemplo, de la botánica, de la ecología, ¿no? Por un lado, ahí, ¿no?, la evidente necesidad de estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, pero por el otro lado también no perder de vista que, y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de los perros acompañando a cazadores, ¿no? Entonces, sociedades cazadoras o que priorizan, digamos, la cacería tienen perros, y es empezar a prestar atención al perro, y ahí hay un planteamiento muy interesante, el perro como antropólogo, ¿no? Y uno dirá, no, ya eso es demasiado, ¿no? Pero ¿en qué sentido es esto? Porque el perro nos puede decir mucho, va aprendiendo de esas conductas, de esos comportamientos humanos, ¿no? Es decir, para irse de alguna manera en esta relación simbiótica, podemos decir, con el humano, la cacería, va aprendiendo, digamos, de los ritmos humanos, de sus preferencias, de sus tendencias, de cómo hace. Entonces va prestando atención también el perro y va haciendo ahí ese, digamos, ese análisis, podemos decir, ¿no?, con cierto cuidado, de identificar entonces cómo está funcionando ese humano al cual está acompañando en la cacería. Entonces se va dando ahí también un proceso de conocimiento mutuo, ¿no? Esto lo vemos también, por ejemplo, en la sociedad de
de pescadores, por ejemplo, ¿no? En la Amazonía, en el Chaco, que ellos van atendiendo precisamente a la relación con los peces, el agua, el río, ¿no? Entonces, cómo en fases de la luna, etcétera, los peces van orientándose de acuerdo a esas otras entidades que están ahí, río, luna, vientos. Entonces, el humano aprende también del pez, y el pez también se relaciona con el humano, ¿no? Entonces, vemos que no es, ahora veremos solo a los peces, digamos, ¿no? Y nos tenemos que hacer un estudio de peces, sino veremos esas relaciones donde las diferentes entidades están aprendiendo unas de otras, ¿no? Y habría un tema que parece que ya en algún momento Levi-Strauss llamó la atención, casi podemos decir el último Levi-Strauss. Es muy interesante la lectura que hace Viveros de Castro sobre el trabajo de las mitológicas de Levi-Strauss, y en los primeros tomos, ¿no? Lo crudo, lo cocido, que son así unos textos clásicos de la antropología, Levi-Strauss lo que está queriendo hacer es aplicar la teoría estructuralista a un objeto de estudio, los mitos, ¿no? Pero ya en los escritos poco post-mitológicos, como La alfarera celosa y especialmente Historia del lince, Levi-Strauss reconoce que en los mitos, que en la mitología, va a haber una teoría amerindia, una etnología amerindia de explicar el mundo, ¿no? Entonces, él hace un giro y dice, ya no es el mito un objeto de estudio sobre el cual voy a aplicar un modelo teórico, sino que está reconociendo que ya en esa mitología hay una teoría de explicar el mundo y esta relación entre especies, ¿no? Entonces, dice, estoy hablando con mis colegas, ¿no? De alguna manera Levi-Strauss dice, estos amerindios con los que trabajaba en mi objeto de estudio son colegas con los que estamos hablando ahora de teorías del mundo, de la vida, de las especies. Entonces creo que ese es otro aporte muy interesante de esa riqueza también mitológica desde la Amazonía, que no es el único lugar donde hay mitologías, pero que entendemos que ha habido una tradición muy rica de trabajo antropológico que ha terminado dando ese giro, ¿no? Ya no solo reconoce un objeto de estudio, una antropología del mito, digamos, sino la mitología como una teoría amerindia que explica el mundo y lo que existe en el mundo, la existencia, ¿no? Y lo que dice Ale, si me permites, Juan, no es menor, porque si hay algo que ha recibido un énfasis de atención en estos estudios, ha sido el tratamiento en estos términos que destaca Alejandro, de los mitos, ¿no? Ya no como objeto de estudio, sino como fuentes de información fidedigna, tal cual, ¿no? Yo ya escuché algunos colegas nuestros decir, pero ¿cómo vas a asumir que el mito pueda haber sido algo real? Es más bien un relato fantasioso y no sé qué. Pues nada, la apuesta, y esto es bien bonito, la apuesta es, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si el contenido de los mitos nos reflejan cómo habrá sido la vida en algún momento, muy lejano, por supuesto, en el tiempo, pero probablemente tiene altísima vigencia, ¿no? Y de ahí se descuelgan múltiples nuevas discusiones, y fíjate tú que es probable que se discutan los viejos temas de la antropología, cuerpo, parentesco, cacería, territorio, etcétera, pero probablemente ya en otros términos, ¿cierto? Para darte un ejemplo, si en los mitos encontramos múltiples relatos entre varios grupos muy diferentes a lo largo de todo el complejo amazónico, que hacen referencia a la capacidad de los cuerpos de mutarse, de transformarse, ¿no? Una capacidad metamórfica que es intrínseca al propio desarrollo del cuerpo como organismo, pues esto ha recibido una atención muy novedosa, no solo para reivindicar la necesidad de tomar en serio estos aportes, ¿no? En términos de teorías amerindias sobre el cuerpo, sino también comenzar a encaminar las investigaciones ya en términos muy parecidos, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver con, por ejemplo, el fuerte énfasis que tiene la antropología desarrollada en la Amazonía con los campos multisensoriales. ¿Qué significa? Que la antropología puede estar en condiciones de estudiar fenómenos, ¿no? Seguimos con cultura, fiestas, tradiciones, costumbres y tal, pero tomando el cuidado
de la diferencia que existe entre los cuerpos, no solo entre mujeres, varones, ancianos, jóvenes, niños, niñas, bebés, etcétera, o incluso espíritus, ¿no? Reconociendo que una forma de vida como es un espíritu, también tendrá una corporalidad y un cuerpo, sino también algo que me encanta y todavía viene a colación con tu propia pregunta de hace rato, en términos metodológicos. El antropólogo y la antropóloga tiene un cuerpo. Por supuesto que sí, no es solo una mente que se hace presente en un contexto para observarlo todo y luego sacar ideas. Tiene un cuerpo que tendrá determinadas características, si quieren limitaciones o potencialidades, pero es un entramado perceptivo, multisensorial. Entonces, destaca también cómo, en términos amerindios, nuestros cuerpos nos van a permitir comprender ciertas cosas mejor que otras. Repito, por el cuerpo, de acuerdo al cuerpo que tenemos, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con una efervescencia nueva de lo que las viejas discusiones con relación a la raza, no, para nada. Estamos hablando en otros términos cuando se destaca que las relaciones más sustanciales que existen entre diferentes formas de vida pasan y comienzan y ocurren gracias a los cuerpos. Entonces, si hay un fuerte énfasis de esta antropología desde la Amazonía, es desde su base corporal, corpórea. Por ende, una fuerte preocupación sobre la materialidad de la vida, ¿cierto? Y es hermoso porque sale incluso discusiones que demandan reconocer la materialidad de la vida espiritual, la materialidad de lo que antes pasó a ser tratado como superstición, fantasía o subjetividad y qué sé yo, ¿no? Como alguien decía, ¿no? No hay, comprendiendo estos presupuestos amerindios, no hay nada más material que lo espiritual, no hay nada más material que una enfermedad, no hay nada más material que el susto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una renovación de múltiples temas, como decía, del cuerpo, o cómo entender en otros términos, por ejemplo, la cacería, ¿no? Que implica predación, que implica relaciones de alimentación, y ya no solo conseguir proteína animal, sino también la cacería como una forma de cuidado, de construir familia, imagínate, ¿no? En fin, otros temas como agencia, como chamanismo, territorio, incluso como el contacto interétnico, están siendo repensados y creo yo que no es, repito lo del principio, una particularidad, exclusividad o algo así de Amazonía, pero creo que sí hay un componente de investigaciones muy fuerte que está ya disponible y que creo que Bolivia, como un país amazónico también, debe profundizar, debe articular y debe conocer, ¿no? Eso. Genial, alucinante. Yo, pucha, es increíble lo que están hablando. Yo me quedo con algo que es fascinante, que es el papel también del antropólogo, tanto entre las disciplinas y también con las comunidades, con las personas con las que trabajamos, ¿no? Ese, digamos, de centrar la importancia y también la autoridad del antropólogo y llevarlo a alguien que conoce, alguien que decía como el Alejandro, ¿no? Alguien que realmente más bien está aprendiendo de otras teorías, de otras formas de entender la vida, hasta este antropólogo que también se está poniendo en el mismo lugar frente a bacterias, frente a virus, frente a deidades. Creo que ese lugar que empieza a tomar el antropólogo no desde una posición de poder, de que su voz es la autoridad, sino es de centrar ese lugar, porque me parece fascinante en los diferentes territorios, ¿no? Y eso habla, creo, de una otra posibilidad de antropología y eso me parece fascinante. Hay una pregunta en el Facebook que se las voy a leer. De hecho, nuestra compañera Claudia Altamirano, a quien le agradecemos mucho que nos esté acompañando esta noche, dice, ¿cómo se aplicaría el poshumanismo en la arqueología de la muerte? Entre paréntesis, caso específico, las capacochas. Yo no conozco bien qué son las capacochas, pero bueno, esa es la pregunta de nuestra compañera Claudia, que se centra en el poshumanismo en la arqueología de la muerte. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo imaginan ustedes? A ver, ya es muy breve, pero para algunos estudios con relación a la muerte es precisamente el reconocimiento, por ejemplo,
por un lado, de las almas de los muertos, ¿no? Como entidades también que están, ¿no? Son parte de esos entramados sociales, tienen sus efectos, sus afectos, sus padecimientos, sus pasiones, y que están afectando, pues, digamos, a esos seres vivos. Incluso muchas veces se habla de que va a ser a través de, por ejemplo, animales que han sido cazados y muertos, el espíritu muerto del animal va a seguir en esa relación de predación un poco para con quien ha sido su cazador, ¿no? Entonces, hay una serie de cuidados de tomar con relación a estas entidades de los muertos. Pero por otro lado también el lugar del cadáver, y volviendo a lo que decía el ver, ¿no? Es decir, no solo pensar en una cuestión, digamos, la muerte, ¿no? Como un sistema simbólico de creencias, sino el lugar que ocupa el espacio funerario, el cadáver, el destino que se le da, que se le proporciona. También podríamos hablar de esa vida social del cadáver, ¿no? Entonces creo que hay esas dimensiones, ¿no? Por un lado, la entidad anímica del muerto, ¿no? Y ese lugar que ocupa en las relaciones en los entramados, pero también la materialidad de la muerte, la corporalidad a partir del espacio funerario, el ajuar funerario, el cadáver de esa mente. Eso simplemente así al respecto. No, buenísimo. A ver, es linda pregunta. Saludos, Claudia. Yo tengo la impresión de que una investigación, digamos, que pueda plantearse en términos posthumanistas de lo que plantea esta compañera, que involucra no solo la muerte, sino también restos mortales, por decir así, debe asumir el repensar y discutir conceptos que ya los teníamos como resueltos, ¿no es cierto? Como por ejemplo muerte, muerto, mortalidad, restos mortales, etcétera, etcétera. Y ahí la cuestión que está destacando Alejandro no es menor. ¿Por qué? Porque si inclusive alma y espíritu habría que repensar, porque también es posible que siendo entidades vivas todavía, y la muerte no es el fin de la vida, sino que son entidades vivas todavía, tienen un interés particular y una inclinación de preocuparse no solo por sus restos físicos, óseos, sino por el lugar donde están esos restos, inclusive por las condiciones en que ocurrió su muerte. Entonces, por ejemplo, manipular estos restos debería implicar consideraciones y cuidados que tengan que ver con aquello que no se ve, ¿cierto? Aquello que no es supuestamente material, como es no solo el alma y el espíritu, sino lo que vaya a provocar en términos de su reacción al poder comprobar que está siendo hurgado, está siendo perpetuado, qué sé yo, ese lugar donde supuestamente descansaba. Nada, un espíritu jamás descansa, para bien y para mal, eso podría decir. Solo una acotación que también en la mente, por ejemplo, este tema de las cabezas trofeos, los cueros cabelludos, que eran parte también de la guerra, que es también fundamental para pensar un poco las relaciones. Y ahí los estudios de Arnold son muy interesantes, porque, ojo, esto no solo es en la Amazonía donde pensaba, sino también evidencias muy interesantes del libro El Rincón de las Cabezas, de Dennis Arnold, de Josiah Pita y otros autores y autoras, que nos hablan un poco de ese lugar que tiene el muerto, digamos el muerto del otro, del enemigo, que lo incorporamos para como un aspecto fundamental para la emergencia de lo propio, ¿no? Básicamente estas cabezas trofeos, el cuero cabelludo, el control del enemigo era un reconocimiento de ese otro y era el origen también de lo propio, ¿no? Eso está muy vinculado con los cabellos, las semillas, la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, vean ahí esa materialidad nuevamente que está en esas relaciones, ¿no? El otro, la muerte del otro, el resto del otro, que constituye para mí, para mi continuidad. Pero, dos comentarios más. Y aquí una contribución muy interesante de lo que está pasando en la Amazonía. Entonces, esto que está explicando ahorita, por ejemplo, Alejandro, no tiene que ver con una cultura particular de un pueblo indígena de por ahí.
¿no? Con sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Como muchos investigadores acostumbran a pensar. Es decir, ¿yo por qué tengo que creer y pensar lo que defienden y definen los pueblos indígenas que estoy estudiando, ya que se supone que su cultura no es la mía? Estos estudios que se están realizando hace más de 20 años y que tienen este corte de apertura ontológica, nos están mostrando que no se trata de fenómenos que se puedan explicar y comprender a partir solo de un tratamiento cultural, ¿cierto? No son representaciones sociales, no son ideas, mucho menos creencias. Repetimos, serían, o lo plantearé así, ¿qué tal si son realmente teorías de cómo funciona la vida? Y siendo así, podrían ya ofrecernos cuidados que nosotros podríamos incorporar en nuestras investigaciones. Entonces, asumirlas no es cambiar de cultura, no es apropiarnos de la cultura del otro o algo así. Asumirlas puede quizás, como decía el propio Chakrabarti, ¿no? De superar las limitaciones del conocimiento moderno occidental, de la ciencia moderna occidental, y quizás lograr un proyecto de ciencia, si es posible, mucho más complejo, mucho más integral. Eso, ¿no? Súper, gracias, muchas gracias. Bueno, yo también quisiera sugerir a Claudia un textito, a ver si le sirve. María Fernanda Apirhuasco Miranda, que es una investigadora mexicana que estuvo acá, ella estuvo haciendo su doctorado en antropología, pero estuvo relacionando muy cerca, repensar también el tema de la muerte, ¿no? Y quiénes están vivos. Entonces creo que le puede servir o le puede aportar, por más de que bien este cruce interdisciplinar creo, entre la antropología y arqueología, que lo están diciendo los compañeros, es súper importante, ¿no? Entonces quizá esta bibliografía también te puede aportar en algo. Yo quisiera, digamos, ir de alguna manera cerrando, más por el cuidado, digamos, a las personas que nos están siguiendo, pero con una pregunta que a mí me interesaría mucho conocer desde, casi desde un punto de vista personal. ¿Cómo es que ustedes llegan a la Amazonía? ¿No? O sea, creo que es una gran pregunta. Yo sé que el país tiene un gran territorio amazónico, que más de la mitad del país se considera amazónico, pero ¿cómo es que ustedes llegan a especializarse, a investigar este mundo a nivel casi biográfico? A ver, en mi caso, llego básicamente por una cuestión laboral, ¿no? Yo, de hecho, cuando empecé a hacer un poco de antropología, mucho más vinculado a los estudios urbanos, ¿no? Y así en un contexto mucho más, digamos, cercano, cotidiano, y por cuestiones laborales me presenta primero ir al Chaco, ¿no? Un trabajo con el pueblo Huenayek, el pueblo Tapiete, el pueblo Guaraní, y va a implicar un cambio muy fuerte en mi vida desde el mismo hecho y de lo que comentaba ahí Bernardo, el estar, el cuerpo es el que está ahí, y pues muy colita, muy urbano, pues era bastante duro el cambio, ¿no? En Chaco además 45 grados, época de pesca, un montón de mosquitos, yo alérgico a las picaduras de mosquitos, ¿no? Entonces realmente era así digamos, como un proceso, por ahí es medio exagerado, explicable, iniciático, del estar ahí, pero de entender un poco lo que era ese entorno, ¿no? Yo había justamente terminando de hacer mi posgrado en estudios amerindios, muy empapado de estos temas que estamos hablando, pero que eran así como eso, ¿no? Referencias, lecturas al respecto. Entonces de ahí empieza a hacer una secuencia de trabajos, de intereses que se van tejiendo hacia las tierras bajas, ¿no? Entonces, de ahí es que un poco sin quererlo, digamos, ¿no? Sin visualizarlo como este es mi ámbito, más bien se fue dando y era casi como un constante también reto de poder hacer ese trabajo, ¿no? Y me tocó entonces ahí vivir un tiempo en el Chaco, otro tiempo en la Chiquitanía, en la Amazonía. Entonces fue un poco esa la forma en la cual me fui aproximando y generando también relaciones, ¿no? Y eso creo que es interesante, relaciones con los lugares, con las personas, con las actividades que yo recuerdo muy bien el Chaco, me decían, del Chaco no es fácil salir, ¿no? Desde siempre vas a volver, ¿no? Y eso casi siempre en las tierras bajas dice, uno vuelve constantemente, ¿no? Entonces va generando esos vínculos, ¿no? Entonces ha sido de esa manera que
voy llegando y que estoy de alguna manera conectado y relacionado, y también viendo esto que comentaba en principio, ¿no? Que no es los Andes, la Amazonía, sino que la Amazonía también está, pues somos, si se dan cuenta, aquí estamos en La Paz, en términos de una cuenca hidrográfica, somos parte de la Amazonía, hay una vinculación en términos de lo que consumimos, lo que nos relacionamos, está presente, ¿no? Entonces, no es necesario eso, ¿no? Irse allí a pleno monte para pensar. Obviamente, el estar ahí en el monte es también todo un cambio en la vida personal. En mi caso, la respuesta es muy simple, puede parecer demasiado simple. Hay que salir de casa, y esto puede ser problemático decirlo hoy en día, ¿no es cierto? Hay que salir de casa. Yo recuerdo mucho, estando en colegio, hacíamos muchos viajes para irnos a pie a los yungas, ¿no? Y este fue un contacto directo muy importante para mí, pero luego, por supuesto, ya lo que se hablan de las inclinaciones, las intuiciones, acabé trabajando mucho tiempo en la Amazonía, y no solo visitando estos pueblos, las ciudades intermedias y tal, sino he tenido una oportunidad maravillosa de tener mucha presencia en el bosque, ¿cierto? En ese universo gigantesco y complejo que, por supuesto, le tememos los que somos de tierras altas, lo diría así, con mucho cariño y mucho respeto, solo más por ignorancia que porque sea algo realmente peligroso, ¿no? ¿A qué me refiero con ignorancia? Porque básicamente conocemos muy poco, y la mejor manera de conocer es estando, ¿cierto? Es visitando aquello, ¿no? Y eso quizás tenga mucho que ver también con los paquetes turísticos, qué sé yo, que hay una tendencia de consumir más, ir a visitar a Tiahuanaco y el Salar, que a visitar estas ciudades y estos pueblos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Cuando uno se deja oler por la selva, va a descubrir cosas maravillosas, ¿no? No solo que nosotros podamos oler la selva, sino que sea viceversa, ¿no? Entonces, nada, es maravilloso realmente estar allí y poder pensar el mundo desde allí, desde la selva, desde el calor, desde aquello que está ocurriendo aún hoy en día, ¿no? Eso, hermano. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más en el Facebook que yo pues les planteo, por favor, para robarles unos minutitos más. Dice, entonces, ¿cuál es, bueno, la hace la sociedad científica de la carrera, ¿no? Y dice, entonces, ¿cuál es la metodología que debería seguir la arqueología para conocer, perdón, para conseguir esta comprensión que proponen los licenciados? A ver, yo para este o esta compañera, no sé quién es, primero le diría, tenemos que dejar de pensar de que haya una metodología, ¿no? O la metodología, ¿cierto? Estamos siguiendo mucho un precepto que tiene que ver con la idea de correspondencia. ¿A qué me refiero? Si ocurre tanto y de manera tan rica cuando estamos presentes, en cuerpo presente en un contexto dado, como por ejemplo la Amazonía, pues debiéramos estar preparados para dirigir todo el devenir de nuestra investigación a lo emergente, a lo que está ocurriendo en ese momento, a lo que se nos va presentando. Dicho de otra manera, el contexto te debe ir enseñando qué rumbo debe tomar tu investigación. Por supuesto que esto va casi en sentido contrario a lo que comúnmente nos han enseñado, de poder preparar en términos del método científico a priori un proyecto, un diseño y luego ir a ejecutarlo. Está bien, lo podemos discutir, pero ¿qué pasa si realmente puede enriquecerse una investigación al revés? Que uno no se dedique tanto a preconstruir, prefigurar su objeto de estudio, y más bien vaya a descubrir qué es lo que va a investigar estando ahí, ¿no? Eso para decir por un lado. Por otro, yo tengo la impresión de que la arqueología tiene un don maravilloso, tiene una oportunidad maravillosa que nos enseña a los antropólogos, que es entregarse y disponerse para lidiar con el mundo material, tener una sensibilidad con la materialidad del mundo. Ahora, lo podemos discutir porque capaz hay tendencias de la arqueología que han objetivado demasiado aquello, ¿no?
se puede discutir, pero eso no caracteriza la arqueología en general. Entonces, reconocer la materialidad es otra de las vías. Por lo tanto, eso es una interpelación a tu propio sistema perceptivo. ¿Qué estoy diciendo? Que el cuerpo del arqueólogo o la arqueóloga debiera ser un dispositivo de indagación, no solo su mirada, no solo su marco categorial, no solo sus instrumentos, ¿no?, de medición, ¿no?, sino su propio cuerpo, insisto, ¿no?, que se incluya un procedimiento corporado, por decir así, ¿no?, encarnado, ¿sí? Y hay varios autores y autoras que están desarrollando ya aquello, ¿no? Es simplemente complementar esta pregunta, probablemente Janet de la Sociedad de Estudiantes la realiza, es que, bueno, ninguno de nosotros somos arqueólogos como tal, pero sí entendemos que si hay un punto también ahí de encuentro entre la arqueología y la antropología, es justamente los materiales, ¿no? La materialidad, las cosas, ¿no? Ver hace un rato decía, ¿no?, esto de poder entrevistar al río, poder entrevistar a la planta, ¿no? Y decía, no es una metáfora, y es preguntarle a las cosas, ¿no? En este caso, preguntarles, entonces es también eso, encontrar la propia historia, ¿no?, la historia social, digamos, de esos materiales, estos, como decíamos, restos mortorios, espacios, etcétera, hacerles las preguntas adecuadas, ¿no? Es decir, qué entramados se han ido ahí generando con el tiempo, con las relaciones, etcétera, y qué entramados están emergiendo, ¿no? Justamente en Baures, muy cerca de Litenes, en el Beni, hay una riqueza, digamos, ¿no?, de mucho material arqueológico que está siendo trabajado por Heiko Prumes, Carla Jaime, ¿no?, unos sectores muy interesantes. Hay una relación muy directa de la población local, población Baure, con esos sitios arqueológicos que son ahora los chocolatales, nuestros en chocolate, justamente empiezan a encontrar estas vasijas, otras cerámicas de este estilo Hachiakiri, creo que se ha sido denominado. Han hecho una colección del colegio, entonces sigue, ¿no?, manejándose, es decir, esos restos no solo son de alguna época, puede ser fechada, etcétera, por métodos que conocen mucho mejor quienes son de la parte de la arqueología, sino que están también siendo parte de esas redes. Y es a través de eso por intenciones, expectativas, turismo cultural, patrimonialización y otras cosas que están ahí también emergiendo, es decir, el espíritu de esas cerámicas que porta, con qué está relacionado los materiales, las sustancias, todo aquello nos está diciendo mucho, ¿no? Entonces, hay que preguntarles a esas cosas, ¿no?, a esos materiales, y creo que ahí puede haber unas respuestas muy, muy lindas, y ver también por dónde nos llevan estas respuestas, sino ya presuponiendo, digamos, haciendo hipótesis de lo que nos podrían responder, sino tratando de escuchar, y es bueno escuchar también con la ayuda de otros conocimientos, otras voces. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con esto cerraríamos. Si ustedes no quieren comentarnos algo más, nosotros estamos muy contentos y más bien agradecidos con Bernardo y con Alejandro que se han tomado este tiempito. Muchas gracias. También gracias por su aporte, ¿no?, al instituto, a la carrera y a la gente que nos está siguiendo. Bueno, agradecerles por su tiempito y que nos sigan pues en las redes sociales del instituto. Vamos a seguir, no sé, con, digamos, los siguientes días, también mostrando cosas que se están haciendo desde allí. Gracias y hasta otra oportunidad. Una última cosa, Juan. Dale. Entonces, muchas Dale, gracias dale. también por el espacio, pero también recordarles lo siguiente: nosotros hacemos parte de este entramado gigantesco macro-regional que es la Amazonía. Que sea esta tal vez una invitación para que podamos acceder más a literatura que se está generando desde la Amazonía, no para quedarnos solamente en Amazonía, sino quizás para honrar la verdadera y muy antigua relación que ha habido entre tierras altas y tierras bajas, ¿sí? Tenemos la paradójica relación de frontera con Brasil. Eso también supone un esfuerzo adicional, pero sepan ustedes que en el Brasil hay una producción maravillosa que está renovando permanentemente discusiones en antropología y arqueología y otras disciplinas afines, inclusive el arte y la estética, muy vinculado a lo que está pasando y cómo ocurren estos entramados
relacionales entre diferentes grupos étnicos, ¿no? Así que la idea es esa, que sí, efectivamente estemos dispuestos a aprender de los pueblos amerindios en lugar de estudiarlos, simplemente, ¿no? Eso, muchas gracias a todos, y ojalá que se repita este encuentro en otra oportunidad. Muchas gracias, Juan, Bernardo, gracias al instituto, gracias a quienes están presentes en estos eventos. Y bueno, por mi parte simplemente igual cerrar con esa invitación a seguir un poco explorando, viviendo, reconociendo estos otros entramados y que se superen un poco también algunos sesgos, arbitrariedades que tenemos a veces en nuestra formación o en cosas que hemos heredado y que estamos también en esa misión de poder también abrir un poquito más, dar algunos elementos más hacia la antropología, las ciencias sociales, pero también a la vida, ¿no? Esa idea de la antropología de la vida creo que es importante no ni romantizarla, ¿no? Sino verla realmente en ese sentido práctico. Gracias nuevamente y buenas noches. Gracias, pues. Chao, hermanos. Chao, chao, chao a todos. Gracias. Buenas